Ya hemos cubierto bastante territorio. ¿De qué se trata la escritura? ¿Cuál es el guión que está siguiendo? ¿Será un manual para el ser humano? ¿Un manual que necesita? Del establecimiento de su reino. Exactamente, el deseo del corazón de Dios. De establecer su reino celestial aquí en la tierra. Sí. Con sus seres creados de ¿cómo se llama? De carne y hueso. Y que esa es la trama, el guión, el entender otra cosa y no entender. El creer que se trata de humanismo, de cómo estar bien, de cómo ser feliz. Todas esas cosas que se predican hoy día, que no son bíblicas, sino que son, ¿cómo se llama? Inventos de los pastores. Valmora, bienvenida. Y desde el principio, o sea, desde que, bueno, él es desde el principio y el fin. Desde el principio, la voluntad de él fue establecer su reino. Exactamente. Allá, con sus ángeles, es lo que es el corazón de él. Ese es el corazón de Dios. Y va desarrollando toda la trama hasta que se llega a la conclusión de que Dios va a establecer su reino. Y eso hasta que creó la raza humana, puede hablar quizás una cosa. Tal vez dijo él, tal vez esto sí, con esto puedo establecer mi reino. Sobre todo. Sí. Siempre que hacen esa pregunta, bienvenida, hermana Rosy y Lorena, bienvenida, las hermanas Blanca Verde. Buenas noches a todos, bendiciones. Bendiciones. Bien. Siempre que uno piensa, porque Dios conoce todas las cosas, o sea, si lo fueran a ver así, Dios sabe qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos, en vez de nacer en El Salvador, hubiéramos nacido en Guatemala. Y, o sea, todas las posibilidades, todos los universos paralelos que puedan existir acerca de nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos muerto pequeños? ¿Qué hubiera pasado si no nos casáramos? ¿Qué hubiera pasado si nos casamos con otra persona? O sea, todas las posibilidades, Dios las conoce. Cualquier decisión que nosotros hubiéramos tomado, el Señor las conoce. Pero a pesar de conocerlo todo y saber que es lo que Él estaba haciendo, entregando voluntad propia al ser humano y a los seres celestiales, sabía que las cosas no iban a ir bien. Pero a pesar de todo eso, Él está en el convencimiento de que sí es posible. De que sí no hay obstáculo que no se pueda superar. Yo estoy seguro que Dios es Dios, pero el problema de Dios no es Dios, el problema de Dios somos nosotros. Es como nosotros con los hijos. Es que yo quiero que mi hija sea ingeniero. No quiero ser ingeniero. ¿Y cómo le voy a imponer yo que sea ingeniero? ¿Qué manera necesito? Cuando está diciendo pues, que él, desde el principio se va a hacer su voluntad, desde el principio, él lo sabe todo, él sabe que vamos a desobedecer y por todos los siglos que han pasado, él sabía que íbamos a desobedecer. Lo que hemos estado viendo en los devocionales, de que la gente se buscaba, pedía perdón y lloraba, y yo le mandaba a un juez. Y ya el Señor lo tomó y después podían hacer lo mismo. Sí, es cierto, pero es que él es una de sus características. Él lo sabe todo. Correcto. Sabe dónde vamos a llegar a hacer. Y sabe exactamente cuándo va a ser establecido su vida. ¿Sabe? Correcto. Por eso que nos está dando oportunidad, ¿verdad? Exactamente. Está dando la oportunidad a todos los seres humanos a que sean parte de su reino. Pero Él va a respetar la voluntad del que no quiera, del que no quiere. Ni el agua helada es bueno a la puerta. Lo que usted acaba de decir, que no tiene voluntad propia. Sí, exactamente. Ese es el gran detalle de Dios,
que hay que entender, si el problema no es él, si el problema son todos los demás, que tenemos voluntad propia y decidimos y sí. Y lo Y que los sí, seres celestiales, igual. lo que sí él esperaba, el amor, porque por amor, Ah, correcto. Exactamente. Que le conociéramos, y que, ¿cómo se llama? Y que anheláramos hacer su voluntad por el resto. Ok, bueno, creo que ya estamos, ya tenemos quórum. Muy bien, hermanos. Esta noche va a ser repaso. Y como repaso, no voy a hablar yo, sino que ustedes se acuerdan que después de cada sesión vamos a hacer el módulo 5, vamos a estarlo repasando. El módulo 5 es de los más largos que hemos cubierto, porque tiene 9 sesiones. Entonces hoy vamos a jugar, ustedes alguna vez han jugado 1, 2, 3 para amarlo. El 1, 2, 3 es alguien de nosotros. Voy a comenzar y voy a decir 1, 2, 3 para fulano, y ese fulano va a escoger el número de la sesión, del 1 al 9, un número del 1 al 9, ahí, otro número que va a ser la pregunta, de, del 1 hasta ¿cómo se llama? Del 1 al 7. ¿Estamos? voy a repetir la instrucción, por favor, Okay. para Hay entender. 9 sesiones. Hay 9 sesiones. Lo primero que tiene que escoger, si yo digo 1, 2, 3 para Alicia, lo primero que tiene que escoger Alicia es de la sesión 1 a la 9. Un número, del 1 al 9. Y de ahí, ¿cómo se llama? De ahí un número, yo le digo del 1 al 6, del 1 al 5, dependiendo, porque son diferentes preguntas. Y nos vamos a ir a esa sesión, a las preguntas que tiene esa sesión. No sé si me explico. Lo voy a hacer más gráfico todavía. Déjame ponerlo aquí. Sí, ya lo entendí. Ajá. A todos, estamos amigos. ¿Lo entendemos todos? Ok, muy bien. Entonces vamos. Yo aquí tengo a quién le voy a preguntar primero. Voy a decir 1, 2, 3. Y no ¿cómo se llama? De acuerdo, como tengo en la pantalla, aquí he seleccionado números. Primero, de la columna 3, de la fila 3, perdón, al revés. De la fila 3, la columna 3. Hermana Isabela. 1, 2, 3. Para la hermana Rina. Voy a abrir el micrófono, hermana Rina. Hola, hola. WhatsApp, Que escoja un número del 1 al 9. el 7. Ok, el 7. Vamos a ir a la sesión 7 entonces. En la sesión 7 vamos a recordar que se trataba de los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte. Lo que está en la... Un número de 1 al 5 para hacer la pregunta de reflexión. 3. El 3, ok. Si no tenían redención, los pecados voluntarios, los pecados que se hacían por voluntad propia, entonces, ¿para qué son los sacrificios que están estipulados en la ley, específicamente en el libro de Levítico? A ver, se los pongo en contexto. Habían pecados que eran voluntarios y habían pecados involuntarios. ¿Se acuerdan que vimos eso? En algún momento del estudio bíblico que llevamos. Pero algunos pecados no tenían redención. O sea, lo que tocaba era expulsión del campamento santo. ¿Para qué sirven entonces los sacrificios que están estipulados en la Marina? Podrían ser para
A lo mejor para no terminar en la muerte, a lo mejor para que Dios les perdonara la vida, aunque los expulsaran del campamento, pero seguir viviendo, digamos, podría ser en otro lugar o no sé. Le doy un tip. Los sacrificios a Dios, ¿verdad? Le podían hacer sacrificios a otros dioses, pero los sacrificios a Dios solo se hacían, y eso decía la ley, dice la ley, que solo tienen que hacerse en el tabernáculo o en el templo. Ningún otro sacrificio puede hacerse fuera del tabernáculo, ni en la casa, ni con la suegra, ni con los vecinos. Estamos hablando del campamento santo, donde habita la presencia del Señor. En el tabernáculo. Entonces, y los sacrificios no redimimen a aquel que cometió un pecado voluntario, y hablamos de los pecados voluntarios, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos son considerados pecados voluntarios. El no amar a Dios, el tener ídolos, tener otros dioses, el tomar en vano el nombre de Dios, el no guardar el día de reposo, que es el día del Señor, el mentir, el falso testimonio, el no respetar a sus padres, anular, o sea, los 10 mandamientos. Pues los 10 mandamientos, sí. No matarás. Cualquiera que quebrantara uno de esos 10 mandamientos, no le tocaba otra más que fuera del campamento. Y en algunos casos, eso significaba la muerte espiritual de esa persona. Pero entonces, ¿para qué sirven los sacrificios? Si una persona que quebranta uno de esos 10 mandamientos no puede tener redención. A lo mejor sí, se le aplicaba la ley. Acuérdese que la ley del talión, como le llaman, ¿verdad? De que del ojo por ojo y diente por diente. Ah. Entonces, pero estamos hablando de los sacrificios normales, sacrificios de los holocaustos, sacrificios de cereales, sacrificios de niños, todos esa cantidad de sacrificios que están estipulados en el libro de Levítico. A ver, vamos a ver, digo usted uno o otro para que le ayude, hermano Isabela. el uno. No, usted diga el nombre, lo que estamos aquí. Yo no el hermano Balmoro. El hermano Balmoro. Vamos a ver, Balmoro. Sacamos de este pasaje. Vamos a ver. Habían pecados. Sí, comprendemos la pregunta. Sí, que habían pecados voluntarios y habían pecados involuntarios. Exacto. Entonces, en algún momento, de lo que hemos estudiado, tú nos dijiste. La ley mosaica hacía clara distinción entre ambos, ¿no? Correcto. El pecado involuntario, estos yo sacrificios expiatorios. Y hay base expiatorios. ¿Pero para qué tipo de pecado? Para los involuntarios. Para los. Exacto. Correcto. ¿Esto para qué? Para restaurar la comunión del pecador con Dios. Para recordar la gravedad del pecado y la necesidad de la purificación, ¿verdad? Exactamente. Enseñar que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Exactamente. No me acuerdo de los pasajes, ¿va? Sí, pero el concepto está ¿cómo se llama? Está en lo correcto. No sé si hermana Reina comprendió lo que dijo el pastor Palmora. Sí, pero entonces, ¿para qué servían los sacrificios? Solamente para los pecados por... Pero y los pecados voluntarios
para fuera del campamento, que algo que El chacal de la trompeta. Sí, exactamente. Y hay varios. Por ejemplo, ¿se acuerdan de un muchacho que maldijo el nombre de Dios? Era hijo de una mujer judía, pero de un hombre egipcio. Ese crearon no solamente el chacal de la trompeta, sino que también las golondrinas, porque lo mataron a pedradas. Sí, o sea, que era la ley de aplicarlo. Sí. Exacto, ahí no había ni cordero, ni toro, ni cabrito, ni nada que pudiera hacer nada por él. Jorge, ¿tienes una pregunta? Sí, eso lo quería aclarar. En este caso, eso tocaba voluntarios que no tenían perdón y tocaba expulsión, si solo se refiere a no cumplir los 10 mandamientos, o al menos... Ajá, exactamente. Por eso es que los 10 mandamientos son parte importantísima del pacto, porque esa es la base para permanecer en el pacto. No había más pecados que no tuvieran perdón. Y que cualquier otro pecado que no estaba en ese listado, había redención a ese pecado. Pero tú fallabas a cualquiera de los 10 mandamientos, fuera del campamento. No había redención para, ¿cómo se llama? Para ese tipo de pecado. Hermana Carmencita, tiene una pregunta. Hermano, sí, entonces eso es lo que sucedió con la mujer del pueblo. Que intentaron matarla a piedra, pues. La decía la Nueva Testamento, sí, correcto. ¿Sí? Exactamente. Ok, pero está claro para todos, hermanos. Sí, Hay pecado voluntario y pecado involuntario. Estamos hablando del Antiguo Testamento, para que veamos la relevancia que tenía la presencia del Señor en el campamento. Pastor, perdón, O sea, con las ciudades de refugio que hizo el Señor, que había hecho cosas involuntarias. Exactamente, eran por muertos accidentales. Pero tenían los ancianos, los levitas que vivían en esas ciudades de refugio, tenían que investigar bien, porque si el pecado de muerte había sido de manera voluntaria, entonces lo entregaban en manos del pecador para que lo matara. Y ahí se acababa la rabia. Era nada más para proteger. Que andaban dos amigos y ponen el ejemplo, ya si andan cortando leña y se le saca el hacha a uno, y le pega en la cabeza y lo mata, entonces dice que corra a la de refugio, porque fue involuntario, no fue por voluntad propia, sino que fue un accidente. De eso se libraban los, ¿cómo se llama? Las ciudades de refugio a los pecadores. Esas personas tenían razón, porque no mataban, sino que era. Exacto. Entonces, perdón, los pecados voluntarios son los que definitivamente van en contra de los 10 mandamientos. Exacto. Eso, si el Señor les escribió uno por uno, Exacto. que Sí, es que esa es parte de la pertenencia del pacto. Fuera de ahí, ¿cómo se llama? Cualquier otra cosa, es hay redención para ese pecador. Salirse de ahí, de pecar en ese momento, era ser echado del pacto. Beatriz, pregunta. Gracias. Sí, pastor, gracias. He comprendido esto de los sacrificios para los pecados que no son voluntarios. Pero yo escuchando anteriormente todas las ponencias, me he quedado así como con esta inquietud. Yo entiendo que para que el pueblo de Israel pudiese entrar en la tierra prometida, tenía que hacer una limpia, ¿verdad? O sea, ya sabemos de los descendientes. Correcto. Entonces, ellos tenían que matar. Entonces, y eso era como cosa consciente, pues, y era un mandato que para poder entrar a esa tierra tenían que matar. Pero me he quedado con esa duda, pues, si la ley ahí estaba, Dios los mandaba a conquistar. Correcto. La prometida, pero entonces, no me pregunten eso. El mandamiento de no matarás
es matar sin justificación alguna. Beatriz a mí no me hace nada, pero a mí no me hace en el corazón, por lo que sea, querer quitarle la vida a Beatriz. Ahí estoy fuera de la voluntad de Dios. A ver, aquí hay algo que no hemos estudiado y que va a ser parte de lo que vamos a estudiar en el próximo módulo. Cuando se habla en la escritura del exterminio, donde habla de matar a niños, pedazos, a mujeres, a hombres, no necesariamente se habla de matar, se habla de consagrar, de purificar la tierra, de voltear los altares de los otros dioses que estas personas tienen. Lógicamente, haciendo la guerra eso se trata, ¿vale? Como decía Cantinflas, el buen soldado dice no es el que muere por la patria, el buen soldado es el que hace que el otro muera por la de él. Había pero una vez ya conquistado ese territorio, aquellos que estaban consagrados a otros dioses tenían que ser erradicados por completo, porque la presencia del Señor no toleraba que hubiera adoración a otros dioses en la Tierra Santa. Y por eso, aquella persona que estaba consagrada para estos dioses, esa persona se era aniquilada. Pero todo lo demás era consagrado. Cuando se llama el exterminio o la muerte, por diferentes traducciones que no hacen bien un buen trabajo, lo que Dios está ordenando es que se consagre a esa persona para servir al Señor y no a los dioses que hemos estado sirviendo. Claudia. Igual que Beatriz, yo recuerdo que ya hace instante, de las primeras veces que leímos la Biblia, también a mí me surgió esa pregunta y se la hice al Señor. Y yo recuerdo que fue en una predicación, justo cuando Dios los anuncia y todo eso, y empieza la predicación, hizo un paréntesis ahí, y usted dijo, no sé para quién es, y era para mí. Y mencionó eso, de que, porque estábamos viendo las conquistas a través de la vida de David. Y entonces, yo le hice esa pregunta al Señor, de que si, pues sí, los 10 mandamientos decían no matarás, ¿cómo es que el Señor le permite a su pueblo matar? Y entonces usted, lo que explicó fue que el Señor ha tenido gran paciencia en esas naciones, hasta que llegó a un punto en el que el Señor dice, hasta aquí, y hace justicia. Entonces, su pueblo solamente es un instrumento, pero para hacer justicia, ¿verdad? De esa nación que se ha corrompido tanto y que la maldad se hasta tal punto que el Señor los tiene que casi que erradicar, ¿verdad? Es preciso cuando el Señor dice que los va a exterminar a todos, y en otras conquistas de cierto tipo y cierto, ¿cómo decir? Pueblo, según la indicación, ¿no? Dice solamente niños, solamente vírgenes, pueden, tomarlos como por esclavos. De lo contrario, el Señor dice que no, pero para guardar a su nación de que no se corrompa, ¿verdad? Exactamente. El mensaje central, a ver, cuando el Señor habla, y esa parte sí no se la explico, uno tiene que fijarse a quién está mandando a exterminar. Cuando habla de exterminar, entonces sí se refiere a matar de más pequeños que más grandes. Esto de la tierra es de gigantes. Ahí sí el Señor, ¿cómo se llama? Usó incluso, no solamente a Israel, usó a Edom, que es el hermano de Israel, ¿cómo se llama? A Esaú. Usó a Moab, usó a de Lot, que tuvo con las hijas. ¿Cómo se llama? No se me fue la onda, pero esas tres ciudades que están en el lugar, ¿verdad? Ellos conquistaron y mataron toda esa tierra de Dios. Ahí decía exterminio completo. Una de las maneras de entender que se trata de gigantes es que a los gigantes les gustaba estar en las serranías, en lo alto.
Y cuando uno ve, por ejemplo, a un Caleb conquistando, que diga, y le dieron el monte Oreb, sepa que el monte Oreb de hecho, que le tocó el hueso maduro, ¿cómo se llama? A Caleb conquistar a Arba, que era el papá de los anaqueos, que eran los gigantes, de los cuales viene Goliat, que después lo mató ahí. Beatriz. Sí, pastor, entonces continuando con la inquietud que ya me aclaró la primera parte. Pero entonces, la segunda parte viene a ser, después de haber hecho todo este tipo de exterminio, o sea, total, el exterminio ya me explicó que es total, ¿verdad? Entonces, o la consagración, mi pregunta es, ¿había algún proceso que tenían que someterse los guerreros o el ejército de Israel para poder cumplir con la descontaminación, por decirlo así? Porque cuando nos explicaba en cuanto a los dos machos cabríos, nos explicaba que uno era para descontaminar, otro era y otro para quitar los pecados. la reconciliación, correcto. Entonces, había algún tipo de descontaminación, pues por el hecho de haber estado en esto de la muerte, tener contacto con la muerte. ¿Había algún tipo de proceso? Sí, o sea, lo de Yom Kippur se hacía anualmente. Ahí servía para ¿cómo se llama? Para erradicar completamente el pecado de la tierra de Israel. Ahora, el Señor daba órdenes específicas de qué se tenía que hacer con un pueblo. Que había, por ejemplo, cuando van a Jericó, todo lo que es oro y plata y cosas preciosas, dice el Señor, son mías. Eso van a estar, que han estado sirviendo a otros dioses, ahora van a venir a ser parte de las riquezas del tabernáculo. Todo lo demás tenía que exterminar. En otras ocasiones dice, ahí arrasen con todo. El Señor sabrá por qué tipo de contaminación ha habido en ese pueblo, con los sacerdotes que adoran otros dioses, a saber qué tipo de matanzas. Solo Dios sabe por qué ordena ese tipo de limpiezas cuando es una situación completa. Pero no hay así como Yom Kippur, no hay una regulación para hacer esa limpieza. La limpieza se hacía prácticamente una vez al año con el Yom Kippur. Y se consagraba, se quemaba, se cerraba, se expulsaba del infierno. Aquellos objetos que el Señor daba amor, que hacer. No sé si queda claro. Ok, muy bien. Muy bien. Ya estamos despiertos. A ver, Marlon, ¿tenías levantada la mano tú o solo era el... Hermano, no, quizás ahí... perdón. Dale. Quizá el tema ahí es, quizá no lo veo no mal, ¿verdad? Yo, cuando Dios ordenó a exterminar a todos, pero nosotros no vemos un vástago o alguien que estaba vivo y crecía con un odio, rencor, entonces generaba un ejército más grande. Entonces, miren lo que pasó con Gedeón. A Gedeón lo mandan a, ¿cómo se llama? La gente le dice, Gedeón, goberná vos sobre nosotros. Dice Gedeón, no, la victoria no la ha dado el Señor y que bla, 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 bla. Bueno, dice Gedeón, si quieren que yo gobierne sobre ustedes, traigan los anillos. El anillo es un símbolo de autoridad de todos los guerreros y le trajeron todo. Y él hace funde todo eso y hace una estatua. Y la Biblia extraña. Dice que esa estatua sirvió para que Israel adorara a otros dioses, que fue una trampa incluso para su propia familia. O sea, a ver, es que remontémonos a la época también, ¿verdad? En esa época, amados, nosotros porque no lo vemos todos los días, pero en esa época estamos hablando que la presencia de esos dioses es una presencia real en toda esa tierra. Porque de otra manera, explica usted, que gente de Israel, rapidito se muere el juez y el juez, y rapidito corren a adorar a otros dioses. Hermana Carmesita.
Lo mismo era esto, fíjese, justamente eso no tiene signo de que tenía un propósito el que le permitiera recoger botín. Sí, claro, claro. Por ejemplo, aquel otro que se llevó el manto babilónico y eso, el no tenía que recoger dinero, pero no es. Sí, le permitió el Señor. Claro. Se llevaron todo el oro y cosas de valor. Exacto. ¿Verdad? Que es lo mismo cuando salieron de Egipto, que les dijo la primera que hacían todo el oro y todas las cosas de valor a los egipcios que estaban a las ideas que iban a salir de Egipto. Exactamente, y esa fue la compensación por haber perdido 430 años de esclavitud. Y que incluso ahí hicieron un honor que hizo Aarón, de que recogió todo ese oro para hacer Correcto. Exactamente. No todo, ¿verdad? Porque no todo el mundo participó de eso. Si el Señor hubiera matado, ahí mismo hubiera dado a todo el, ¿cómo se llama? Pero sí fue un montón de gente, el que ¿cómo se llama? Y si leen Hechos 7, amado, y no tenemos tiempo ahorita de leer, se van a dar cuenta que el famoso becerro de oro es un ente espiritual, porque nosotros, si no entendemos bien lo que la Biblia está diciendo, creemos que se trata de estatuas, de imágenes, de representaciones, de metal, de ¿cómo se llama? Seres celestiales detrás de todo. Bueno, muy bien. A ver, hermana, a ver, mi amor, contigo tenemos el 1, 2, 3. Hoy 1, 2, 3 para qué. ¿Me moro? ¿Tienes apagado el micrófono? ¿La ola? El pueblo moro. Y no, entonces, Marisabel. 1, 2, 3 para quién. Pero por ahí está la hermana. No está. Claudia. ¿Cuál de las dos Claudia? Porque tenemos una Vanessa y tenemos Claudia Castillo. No, Claudia Vanessa. Claudia Vanessa. Entonces 1, 2, 3 para Claudia Vanessa Rivera. Número del 1 al 9. 3. 3. Esta no es la lotería, ¿no? Vamos a ver, vamos a ir a la sesión 3. La sesión 3 tiene 4 preguntas nada más. Del 1 al 4, ¿cuál? ¿Hola? 2. Ok, la número 2. Número 2 dice, ¿estaba de acuerdo el Señor en que Abraham descendiera a Egipto cuando hubo hambruna en Canaán? ¿Y ¿Sí quién se me puede? dijo? Yo. ¿Y eso es ¿No? para mí? ¿Usted quiere? No, es para Claudia Vanessa. Claudia Vanessa. Usted ya le pasó ahí la chivola a Claudia Vanessa. Vuelve a la pregunta. Póngala ahí en pantalla. Estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo. La número 2 dice, estaba de acuerdo el Señor que Abraham descendiera a Egipto cuando hubo hambruna en Canaán. No. ¿Cómo lo sabemos? Porque tuvo que mentir. El Señor. Tenid, a ver, sáquenme de este pantano. No lo saco de este pantano, pero lo que yo entendí que Abraham cuando le dio el mandato, Dios le dijo que fuera la tierra prometida y Abraham fue a Egipto en desobediencia, por eso no estaba de acuerdo. El Señor le dio la orden específica Que fuera de quedarse en Canaán. y luego él desobedeció cuando Taré lo mandó para él.
desobediencia y volvió a No, desobedecer. A ver, veamos la geografía correcta. Ur es de donde nació Abraham. Es en Babilonia. Pero Ur se fueron a Arán. Arán, y él desobedeció. Y ahí llegaron a Canaán. El papá murió en Egipto, porque él lo mandaba a Canaán. el Señor le dijo que se quedara en Canaán. Y él, viendo la dificultad que había, decidió ir. A ver, Marlon. ¿Levantar la mano? Sí, lo que pasa es que pasan varios acontecimientos. ¿Verdad? Primero, ahora, para que no lo mataran. O sea, es decir, miente por su esposa. Y casualmente la toman para ser esposa de Faraón. Y él revela que no vaya a hacer nada en lo vivo porque entonces, el mismo Faraón dijo que tiene afligido, o sea, él me habló y me dijo para tu esposa, entonces sentate de aquí porque te quiero ver. Y lo despachó y le dio pequeña porción después de él con su traje de barba y todo lo tal. Y ahí volvió a la tierra. A ver, la pregunta es, ¿estaba de acuerdo Dios? ¿Y cómo lo sabemos? No, ¿verdad? No estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que recorriera la tierra de Canaán. Ahora, cuando uno se sale del Huacán, es que anda poniendo los parches por todos lados. Todo eso que ha hablado vos, Marlon, son los parches que habrá porque esté en desobediencia con el Señor. Que le dice a la mujer, mira, así me van a matar a mí, pero vos sos la mujer de Dios, vienen por vos. O sea, que prende a la mujer, siendo que él está llamado a proteger a su esposa. Le miente a la gente de ahí, se arma el embrollo que se arma a raíz de la desobediencia de Abraham. Y Claudia, Vanessa. Creo que algo importante recordando de eso es que de ahí surgió una descendencia que no era como el Señor lo había, digamos, no era así como el Señor iba a bendecir a Abraham. Y salió precisamente de esa salida a Egipto, ¿verdad? Cuando reciben regalos. De esa salida de Egipto, Agada. que viene a ser después la manzana de la discordia. Caballo. ¿Te acuerdas que una vez predicamos que Dios, la voluntad de Dios, es la que debemos anhelar? Que las concesiones que Dios nos permite son para probarnos que estamos equivocados y que tenemos que pagar las consecuencias de las decisiones que tomamos, que son equivocadas. No hay en la Escritura una sola concesión. Concesión es tener la voluntad de Dios. Es una voluntad de Dios revelada, pero que el ser humano termina decidiendo por otra vía o acomodándose para hacerlo de otra manera. No hay ninguna concesión en la Escritura de que le vaya bien a la persona que está tomando, que está hecho esa concesión. Abraham lo que está haciendo es una concesión, porque Dios no recién convertidito al Señor. La broma, yo me imagino, ¿verdad? Abraham quizás, Señor, ¿y qué hago? Y quizás el Señor se cayó, no dijo nada, no se reveló ni nada, viendo cómo iba él cómo se llama, reaccionar. Y entonces, como Dios ¿cómo se llama? No interfiere en las decisiones que tomamos, él se fue, pero que de madre que se arma por haberse ido a Egipto, que después termina, y todo eso termina en que los descendientes de Abraham descienden a Egipto, a donde llegaron a ser esclavos. Hermana Isabel. Yo entendía eso de la siguiente manera, pero como repito, es lo que yo he entendido según lo que leí en la Biblia.
Dios le dio una orden a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Esta es la orden original de Dios. Pero viene Abraham, no solo se lleva a su esposa, bueno, a su esposa me imagino que se la tenía que llevar porque dice que van a ser los dos una sola carne cuando se casan. Pero él se llevó a su papá, Tarek creo que se llamaba, se lleva al primo, primo sobrino, que era Lot. Desde allí ya empezó mal Abraham. Sale de Ur y llega a Aram. Allí en Aram se enferma el papá. ¿Cuántos años pasó enfermo el papá de Abraham? Pasó 12 años enfermo. Si él hubiera dejado a su tierra y a su parentela y hubiera ido directamente donde Dios le ordenó, él no hubiera tenido necesidad de ir a Egipto, porque esa hambruna llegó 12 años después que Dios le dio la orden a Abraham. No lo viste de esa manera, pero tiene toda la razón. O sea, la hambruna que hubiera llegado estando él en Canaán, pero la fe de Abraham hubiera sido diferente. Porque ella hubiera tenido 12 años, y ya hubiera tenido 12 años de caminar con el Señor. Muy buena reflexión, no lo había pensado. Debería ser usted comentarista, pero no de deportes. Sí, entonces eso fue lo que pasó, que cuando uno no obedece a Dios estrictamente la orden que él siempre fracasa. Hay una sola concesión que haya salido bien. Ni una. Eso nos debe gritar a nosotros para decir que Dios puede hacer concesiones con nosotros. Sí. Que va a salir bien. No, esa es la respuesta correcta. Bueno, muy bien. Claudia, Vanessa, 1, 2, 3, ¿para quién? Sí, para el hermano Rosy, Banda Verde. Para hermana Rosy, la Verde. Acepte el reto, hermana Rosy. Sí, voy a ver, si no voy a seguir aprendiendo. Sí, eso se trata. Ok, ¿Sí? del 1 al 9, un número. Bueno, en la sesión 1. La sesión 1, vamos a ver. La sesión 1. Porque la sesión 1 tiene 6 preguntas. Bueno, el número 4. El número 4. Dice la pregunta: ¿por qué era importante que Abraham saliera de Ur? ¿Por qué tenía que dejar la tierra de Ur, donde no había nacido, para irse a la tierra de Canaán? Bueno, porque ahí había mucha rebeldía. ¿Qué sentido rebeldía? Rebeldía, soberbia. ¿A quién? Dios. ¿Cómo sabemos que había rebeldía y desobediencia a él? Bueno, porque había mucha gente que no creía en Dios, que eran paganos, adoraban otros dioses. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Adoraban a otros dioses. De hecho, Abraham era a ver, para que un reino se establezca, una de esas grandes necesidades de reino es el territorio. No nos olvidemos. Cualquiera que diga que es rey y no tiene un territorio, puede ser rey de lo que sea menos rey de verdad. O sea, porque de qué reino va a ser, ¿no? Y aquí acordémonos el gran contexto de lo que pasó. Lo que pasó es que todas las naciones del planeta están bajo el gobierno de los dioses que se rebelaron en contra del Señor. Esos dioses eran parte, cuando no se habían rebelado, eran parte del concilio divino. Y ahora todas esas naciones están bajo el sometimiento ¿cómo se llama? De esos dioses. Babilonia, amados, es importantísimo. Y lo hemos visto en alguna extensión de lo que hemos leído. Babilonia es la capital
antagónica de Jerusalén. Jerusalén, que es la capital del reino. Babilonia es la capital del reino de Satanás. Aquí de ¿cómo se llama? De contraste. Por eso va a ver usted que en Apocalipsis aparece Babilonia otra vez. Pero si Babilonia la destruyeron los griegos, pero todo. No, porque está hablando en un sentido espiritual. Pero se lo pongo de otra manera. Todo aquello que no es el reino de Dios es el reino de las tinieblas. Y todo aquello que no es el reino de las tinieblas es porque Dios ha conquistado ese territorio. Y lo que Dios está haciendo con Abraham es darle la tierra de Canaán, no exactamente que no es de inmediato, solo de darle la tierra de Canaán, porque la tierra de Canaán es donde él va con el tiempo a establecer su reino con el objetivo de que desde Canaán retomar el resto de las naciones de la tierra. ¿Estamos claros, hermanos, todos? ¿Por ahí preguntas? Ok, hermana Rosy, 1, 2, 3, ¿para quién? Para hermana Beatriz. Para la hermana Beatriz. Acepte el reto, hermana Beatriz. Reto aceptado. Ok, un número del 1 al 9. 4. Número 4. Entonces son 4. Tienes 5 preguntas. Pues sí, estamos. ¿Qué número de las 5 preguntas? A ver cuál me puede. La número 3. Estamos nosotros, hablando de los cristianos, con la promesa de la descendencia de Abraham. Esa es la promesa que el Señor le hizo a Abraham, ¿verdad? Cuando lo sacó de Ur de Caldea. Respuesta. Sí, ¿Por hasta qué? mis perritos están afirmando. ¿Por qué, Beatriz? A través de Jesucristo. Sí, a través de Jesucristo, porque cuando habla de la simiente de Abraham, se habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta donde hemos estudiado no aparece el Señor Jesucristo. ¿Qué si podemos creer que estamos nosotros involucrados ahí, en esa promesa, y solo nos quedamos con la promesa que el Señor le hizo a Abraham antes de sacarlo de Ur de los Caldeos? Veamos. Acordemos de la promesa. ¿Qué dice la promesa de Abraham? Que de él iba a salir una gran nación y que sería incontable como las estrellas. Ya, que dejara su tierra y su parentela. Él le iba a dar un gran nombre, que lo iba a bendecir, iba a ser de bendición para la vida de otras personas. Y que, ahí donde estamos todos, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está, no dice naciones, todas las familias de la tierra. Así que en la promesa de Abraham, Dios ya está pensando en nosotros. Lo estamos a ver. No. No, Isabela, después la mano levantada, la pregunta anterior, levantada ahorita. Sí, cuando lo hice en Génesis 12:4, creo que lo dice que serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí es donde cabemos nosotros y cabemos todos. Cabemos todos, exactamente. Pues también en Génesis más adelante, del 2, no me acuerdo el capítulo, pero también ahí lo ve el Señor en muchas ocasiones le reafirma el pacto de él. Se lo dice a Abraham a cada rato y habla mucho de la descendencia y le dice que va a ser mucho y a veces le dice si la puedes contar, ¿verdad? Como las estrellas del cielo. Pero dice también que Dios, que todas las
naciones van a ser bendecidas a través de su simiente. Ajá. Correcto. Jorge. Sí, después me acuerdo que Moisés lo hizo. Creo que al principio de Deuteronomio le dice que cuando él hace una reflexión cuando salen del pueblo de Egipto, y dice, al principio eran solo 70 que salen de ahí, y ahora son innumerables como las estrellas. Y dice que Dios los multiplique, les haga 1000 veces más. Ah, correcto. Para ahí defendemos a la familia, ¿verdad? Con tercero por la tierra. Sí, correcto, correcto. Por sobre todo, ¿se acuerdan que en la tribu de Efraín, Efraín, mejor dicho, es la capital del reino del norte, ahí están dispersas, el reino de Israel se terminó dispersando por todas las naciones. Todavía falta esa restauración, y esa restauración se va a dar cuando el Señor venga a establecer su reino. Y en ese esparcimiento sobre todas las naciones, estamos nosotros ahí, en ¿cómo se llama? Contados en esa restauración que el Señor va a hacer con Israel y con las naciones de la tierra. Ok. Pastor, Sí. y es cabal ese lo entendí bien, que venimos prácticamente la promesa por el lado de Efraín, ¿verdad? Que ahí es como gentiles, ¿verdad? Correcto. Ajá. Exactamente. Lo que Jacob, ¿se acuerdan que cruzó los brazos para bendecir? Que Efraín era el menor y Manasés era el mayor. Y le dijo a Efraín que en él iba a reunir la plenitud de las naciones. Que es lo que retoma el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en Romanos, capítulo 11, hablando de que cuando las naciones sean restauradas, cuando, ¿cómo se llama? Israel sea restaurado, las naciones también van a ser restauradas. Muy bien, tenemos chance para un, dos, tres más. Beatriz, ¿a quién le asigna el reto? Antes de asignarle el reto a alguien más, ya que hablaron de los hijos de José, también mencionar, aparte de Efraín, el otro hijo fue el que venía como a sustituir la tribu de Leví. Eso es lo que yo he entendido, porque como los levitas no iban a tener porción de tierra, ¿verdad? Entonces, ese acto... No, lo que pasa es que... Ajá. Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Si ese acto de Israel estaba en esas dos funciones. Una de Efraín y la otra si era con relación a la tribu de Leví, que no iban a tener porción de tierra. ¿Eso es así? Sí, no. Sí, en el sentido de la tierra. Y no en el sentido de que los levitas siempre iban a funcionar como una tribu, que no tuvieran tierra. Es como se llama, era irrelevante porque, ¿cómo se llama? Les daban nada más solo ciudades a donde iban a criar su ganado, ¿no? Porque la función de ellos no era ser agricultores, ser ganaderos, sino que era, ¿cómo se llama? Atender a todas las necesidades de todo el mundo, por el tema, cuando ya estaban establecidos en Israel. Sí, correcto. Ok, entonces, 1, 2, 3, Claudita 2. Claudita 2, todo callada, que no quería hablar. Yo lo escuché. A ver si es que está o no está. No, que venía manejando. Ay, no, me poncharon. El lunes. Yo lo pienso porque el lunes es la más fácil, ¿no? Ay, no, Y pregunta, al 6, el uno tiene 6 preguntas. ¿Qué pregunta? Quiero ver. La 4 ya tengo. La 1. ¿Por qué si Abraham es un borrón y cuenta nueva? Estamos hablando del establecimiento del reino de Dios. Primer proyecto de Dios, Edén. Segundo proyecto de Dios, Noé. Abraham. ¿Por qué si con Abraham es un borrón y cuenta nueva para el establecimiento de su reino?
no lo bendice con la bendición dada a Adán y Noé. La bendición de Adán y Noé son calcaditas, son exactamente lo mismo. Espárcete por toda la tierra, sé fecundo, y ¿cómo se llama? Y multiplícate. ¿Por qué no hace lo mismo con Abraham? Pienso que ahí era como un nuevo comienzo con el pueblo de Israel. ¿Y por qué no toda la tierra? ¿Por qué la bendición de Abraham es diferente a la bendición de Adán y Eva y a la bendición de Noé, de su mujer, de llenar la tierra? De llenarla. O sea, recordemos cuál es la bendición de Abraham, la bendición, perdón, que Dios le da a Adán y Eva. ¿Cuál es la bendición? La bendición de Adán. O sea, que iban a estar en el jardín del Edén, de que, ¿cómo se llama? Ellos podían comer del fruto que estaba, de cualquiera de los frutos, a excepción del árbol de la... Pero eso es parte de la comunión, ¿verdad? A ver, ¿a quién quiere que le diga lo que tiene anotada la mano ahí? Dígale 1, 2, 3 para... ¿Para qué, Claudio? Yo veo aquí nada más Marlon Pérez. A Marlon. Adán y Noé, los dos eran pues iguales en el sentido que eran multiplicados, es decir, multiplicar toda la tierra, en todo el mundo. Era para Noé igual. En el caso de Adán, ya había naciones, sus propios reinos, entonces era ya de conquista. Exactamente, aquí la realidad ha cambiado. En el Edén, Dios se dio de todas las naciones. En Noé, cuando ha eliminado a todos los demás, Dios se dio de todas las naciones. Con Abraham la cosa cambia. Aquí al resto de naciones tiene su Dios. Lo que le toca hacer al Señor es borrón y cuenta nueva, pero nada más con un territorio. Establecer un reino, una nación donde fuera su reino, para el gran proyecto que tiene, ¿verdad? Retomar al resto de las naciones. Claudia, Vanessa. ¿No sé si está claro, Claudia Castillo? Sí, pastor. Ok. Claudia, Vanessa. Eso era de que, pues la primera bendición que hace el Señor con Adán y Eva era eso, lo del pacto de que prácticamente. Y correcto. Ya con Abraham es diferente. Es que de la nación que va a formar de él va a ser bendecido el resto de la tierra, o sea que lo demás sigue. Correcto, exactamente. Ok, amado, ya se nos llegó la hora. Hermano Isabela, ¿tiene algo que decir? Tiene la mano levantada también. Pues es que como para qué quería más gente, si ya había suficiente, y cuando de Noé y Adán estaban solo dos, y cuando Noé pues estaba solo él y sus hijos. Y nosotros salvadoreños todavía no estábamos ahí. No, por Dios. No había salvatruchos en ese entonces. No, la razón es que esa fe se iba multiplicando, el ser humano se iba multiplicando. Pero el problema es que todas estas naciones ya tienen su Dios. Ya tenían reinos. Exactamente, él tiene que empezar borrón y cuenta nueva para establecer un reino aquí en la tierra. Con el pueblo de Israel. Exactamente. Por eso es que de los lomos de Moisés, de Abraham, es donde funda la nación de Israel, que va a ser su reino aquí en la faz de la tierra. Un único territorio. Hasta que nuestro Señor Jesucristo viene
a morir en la cruz del Calvario, resucitar, el único país en todo el planeta donde el reino del Señor estaba establecido en este mundo era en Israel. Y todavía sí, el Señor se terminó yendo de Israel por los pecados que cometían en esa nación, hasta que aparece cuando hablemos de la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne a este mundo.